aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Sí, Señor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sí, Señor. Yo no sé si sabéis que el compositor de esta alabanza, Julio Melgar, se fue hace unos meses con el Señor. Sufría un cáncer de páncreas y en una grabación de esta alabanza él dice, y lo estaba escuchando y digo, qué profundo, porque dice, le pedimos al Señor un milagro, pero el verdadero milagro ocurre cada día y Él ya lo ha hecho. El verdadero milagro es cada día en nuestras vidas, poder levantarnos, poder luchar, poder pelear la buena batalla. Amén. Y esta semana pensaba en todo esto, pensaba en la letra de esta canción, en que es su amor el que nos sostiene. Y sabemos que a pesar de las dificultades que atravesemos, el Señor está al control. Él tiene la última palabra y en su tiempo y a su momento Él hará lo que tenga que hacer. Él hará su voluntad. Amén. Pero mientras tanto, el verdadero milagro es que nos ayuda cada día a levantarnos, a tener el poder de Dios para levantarnos y luchar. Amén. Y la fe para decir, Señor, yo sé, confío en ti y sé que tú vas a actuar, sé que tú vas a hacer lo mejor en mi vida y que tú me amas, porque tú me amas. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sí, Señor. Escucho el eco de tu voz. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostienen.
los velos están cayendo y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo, que me puedo levantar y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Oh no, Señor. Señor, gracias por esta tarde. Como escuchábamos antes, es por tu gracia que estamos aquí, es por tu misericordia, es porque tú tomaste la dirección favorable para nosotros, que es venir en nuestra búsqueda, y nos salvaste, Señor. Aunque no lo merecíamos, tú nos salvaste. Y eso hace que hoy estemos aquí, Señor. Y que estemos, como hemos cantado en la primera canción, cambiados, Señor, o sometidos a una transformación en la que tú estás implicado, Señor, y tu Espíritu. Y te damos gracias en esta tarde por eso. Gracias por todos los hermanos de esta congregación. Oramos por aquellos que lo están pasando mal, Señor. Y te pedimos que tú traigas bendición, sanidad, prosperidad, cualquier cosa que les haga falta en este momento, Señor. Exponemos nuestra mente y nuestro corazón al poder de tu palabra, que estamos convencidos por la fe de que va a ser efectiva. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No me acostumbro a las gafas porque son para leer de cerca. Y cuando tengo que leer de cerca no me las pongo y cuando tengo que ver de lejos me las pongo. Entonces nunca veo nada, ¿no? Es una contradicción. Bueno, me ha gustado mucho con la canción que ha empezado la alabanza porque decía que hoy es un día feliz y da un motivo de por qué ese día es feliz. Es porque Él nos ha cambiado, Él nos ha transformado, ¿no? Y esto es lo milagroso del asunto, ¿no? Porque ninguno de los que estamos aquí lo merecíamos. Que nadie piense en ningún momento que merecía salvación para su vida. Ni que ha hecho nada, absolutamente nada, o que ha hecho algo para que merecer esa salvación. Y sí que es verdad que Dios sabéis los imanes, ¿no? Que tienen dos polos, uno que atrae a un polo diferente y el otro que lo repele, ¿no? Y un poco lo que hace Dios en nuestra vida es que cambia la polaridad, ¿no? De nuestra vida. Cuando le conocemos, nuestra atracción hacia lo malo cambia, ¿no? Eso es digamos que cuando Dios nos santifica, ¿no? Que nos escoge con un propósito y entonces ahí es cuando nos santifica. Pero otra cosa es la santificación, cuando empieza el proceso, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y desde ese fundamento Dios empieza a transformar nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Yo siempre recordaré un día que compartió Tony y son de esas palabras que al menos a mí me han marcado, ¿no? Que es tan importante en ese proceso dejarse tratar por el Espíritu Santo, porque si uno se niega a ese trato, te digo una cosa, es que no sé qué pintamos aquí, ¿no? Y a veces ese trato de Dios en nuestras vidas no nos gusta, porque estamos acostumbrados a veces. Y ahí está el viejo hombre, ¿no? Que todavía se resiste, ¿no? Y lucha para que sigamos cayendo en las mismas cosas.
y Dios está empeñado con esas cuerdas de amor, está hipotecado en esas cuerdas de amor en cambiar nuestras vidas. Y esto es lo más maravilloso, o una de las cosas más maravillosas de la obra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Hay algo, y yo creo que es un ingrediente o un factor en esta ecuación de la vida en Cristo que deberíamos prestar mucha atención, ¿no? Que es en el poder de la palabra. Sin duda, el poder de la palabra transforma nuestras vidas. ¿Amén? ¿Sabéis por qué? Porque esto no es ni el Don Quijote, ni ningún libro de estos buenos de los clásicos, ni una buena obra de las de Shakespeare. La palabra de Dios tiene un ingrediente que no tienen los demás libros, por muy buenos que sean, o por muy bueno que sea el autor que lo ha escrito. Esto está escrito por el autor divino, por el escritor divino, que es nuestro Dios. Y la palabra de Dios está viva y es eficaz. Es que es curioso, ¿no? Es como que es un microorganismo que cuando tú lo ingieres produce cambios en tu vida. O al menos te pone contra la espada y la pared. No sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando leo la Escritura y escuchar una cosa y pienso y medito en ella, a mí me deja pocas alternativas. Es o quiero cambiar o no quiero cambiar. ¿Os pasa esto a vosotros? Bueno, supongo que con el bozal, pero me imagino que todos estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero hay algo, hay una palabra que hemos un poco desterrado desde los evangélicos de nuestro vocabulario, ¿no? Que es la palabra meditación, porque siempre la hemos relacionado como algo que viene de las religiones orientales, del budismo, la meditación, ¿no? Como que te tienes que poner así y yo jamás he dicho desde aquí que el budismo es malo ni nada de eso. Simplemente que creo que en nuestro caso hemos elegido la opción correcta. Eso no quiere decir que otro tipo de alternativas les vaya bien a otras personas. Yo ahí no me voy a meter. Yo sé en quién he creído y sé lo que es no una alternativa, la verdad, ¿no? Pero en este caso, esta palabra de meditación la hemos un poco desterrado de nuestro pensamiento, de nuestro vocabulario, ¿no? Tienes que meditar. No sé, ¿eh? Os pasa. Yo quizás como me he criado en una iglesia desde pequeñito, esta palabra ha estado como muy desterrada. Pero la Biblia, la misma palabra de Dios, nos invita ¿a qué? A meditar en ella. O sea, Dios cuando le está dando órdenes a Josué para una empresa brutal, que es entrar en la tierra prometida y conquistarla y luchar contra todas esas adversidades geográficas, sociales, de todo tipo, contra gigantes, con todo lo que se van a encontrar. Una de las cosas que Dios le desafía a hacer es a ser valiente y ¿a qué? A meditar en la palabra de Dios, en su palabra, en la ley. Y entonces yo quiero hoy meditar sobre un pasaje que Dios ha traído en mi corazón en estos días y cuando lo leía digo, esto es... Y mira que lo he leído veces, ¿eh? Y seguro que vosotros también. Y me parecía una secuencia bíblica cronológica. ¿Sabéis lo que es algo cronológico? Decirme la verdad. ¿Sí? O sea, que es que el cronos va en orden, ¿no? O sea, tú te levantas y a las 7 desayunas, a las 8 te vas a trabajar, a las 9, en mi caso, ya le estoy pegando la bulla a los alumnos. Bueno, pues esto es en mi vida cronológicamente, ¿no? Y supongo que sigue un orden, ¿no? Guiado por el tiempo, no estipulado por el tiempo. Y este es un pasaje que es cronológico, porque sabéis que los evangelios a veces hablan de un episodio que ha ocurrido antes, después otro que está después, y a veces no se ciñe a la cronología. Pero este pasaje sigue un orden cronológico. Y me parece que hay cosas para meditar directamente que van a afectar a nuestras vidas y que creo que son de suma importancia, que pueden producir cambios. ¿No queréis cambiar?
Cuando cantamos alabanzas decimos, Señor, no quiero cambiar. No cantamos eso nunca, ¿no? Queremos, Señor, transfórmame, cámbiame, todo este tipo de cosas, ¿no? Y este pasaje, pues bueno, lo quiero leer, es prácticamente un capítulo entero, y después haré un comentario, algunas preguntas para que meditéis. Y ojalá dediquéis un tiempo. Mira, si os lo pongo en vuestra voluntad, quizás algunos pocos haréis los deberes. Pero quizás cuando termine de predicar, si le pido al Espíritu Santo que os ayude a esforzaros esta semana, igual sí que ocurre el milagro. Porque es que a veces hasta eso depende de Dios. Hasta nuestro propio esfuerzo tiene que ser, porque es el que produce en nosotros tanto Él por su buena voluntad, no por la nuestra, que en absoluto está muchas veces. Así que quiero que me acompañéis al Evangelio de San Mateo, el capítulo 14. Y por no leer todo el capítulo entero, quiero ahorraros una parte que es la muerte de Juan el Bautista. Todos sabéis quién es Juan el Bautista, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Si pregunto ahora, ¿quién es Juan el Bautista? Seguro que me diréis todos, uno que bautizaba. Si era bautista, es que bautizaba. Bueno, a uno igual me contesta, es que iba a una iglesia bautista, cuando aún no existía la iglesia. Pero bueno, Juan el Bautista. A mí no me gusta cómo titulan los eruditos que han puesto títulos a la Biblia. Dice muerte de Juan el Bautista. No me gusta en absoluto, no lo comparto. Estoy disconforme con este título. Yo hubiese titulado el vil asesinato de Juan el Bautista. El asesinato de Juan el Bautista, creo que, no sé si habéis leído la historia, ¿no? Fue un capricho, fruto de un capricho, de una premeditación asquerosa, todo porque Juan el Bautista, como era profeta, decía lo que Dios decía que tenía que decir. Y Juan, aunque no le gustase, lo que decía Juan no le gustase al receptor, Juan lo decía igual. Y Juan denunciaba una situación familiar desordenada que había en la familia de Herodes, que afectaba a ciertas personas, entre ellos una mujer. Esa mujer se empezó como una caza de brujas con el Juan el Bautista, hasta que al final, en un medio compromiso en el que se vio el rey Herodes, tuvo que asesinar, y os recuerdo la manera, pidieron la cabeza de Juan el Bautista. El capricho de esa niñata fue pedir la cabeza de Juan el Bautista, la cual sirvieron en un plato. ¿Alguien sabía esta historia? Bueno, por eso digo que no fue la muerte de Juan el Bautista, porque todos morimos. Entonces, fue una manera bastante dramática de morir. Y esto ocurre, y voy a leer a partir de este acontecimiento. Y me gustaría que prestéis mucha atención, ¿vale? Voy a leer a partir del versículo 12 del capítulo 14. Entonces llegaron sus discípulos, los de Juan el Bautista porque tenía discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las noticias a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron,
y recogieron lo que sobró de los 12 pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y presta atención. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Amén. ¿Qué os parece este pasaje? Es intenso, ¿verdad? Yo me he dado cuenta de que no hay tregua en este pasaje. Mirad, lo primero, y que me parece ya muy interesante, es que debemos vincular de una manera real quién era Juan el Bautista para Jesús. ¿Todos sabéis quién era y qué significaba Juan el Bautista para Jesús? Quiero que participéis. ¿Quién era Juan el Bautista para Jesús? No Jesús, para Juan el Bautista. Muy bien. Bueno, primo segundo, ¿no? Primo segundo. O sea, había un vínculo familiar. Me puedo imaginar. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros a veces hemos como borrado un poco la historia de Jesús. Pero a mí me gusta imaginar que Jesús vivió una infancia, ¿no? Y me puedo imaginar momentos divertidos jugando con su primo segundo, Juan el Bautista. Pensar que cuando María y Elizabeth tienen un contacto, Juan salta en el vientre de su madre. Ya hay una vinculación vía Bluetooth entre Jesús y Juan el Bautista. Ojo al dato. No sé si has pensado en esto. A mí se me pone la piel de gallina. Pero es que además era la persona elegida por el Padre Celestial para anunciar la venida del Señor. Juan el Bautista era aquel que iba a preparar el camino para la venida del Señor. Así que no hay tan solo una vinculación familiar, una vida vivida con su primo segundo, sino que hay una vinculación espiritual y profética con Juan el Bautista. Cuando Jesús oye de qué manera ha muerto su primo segundo, aquel que anunció su venida, y fijaros, y generó un caldo de cultivo, que tampoco, no sé si lo observáis, generó un caldo de cultivo de índole social, donde un montón de gente empezó a plantearse esto de arrepentirse. Y sabéis que la gente venía al Jordán, soldados romanos, prostitutas, pecadores de toda índole, venían al río Jordán y Juan el Bautista los bautizaba. De ahí viene lo de Bautista.
O sea que no tan solo son palabras, son hechos donde el vínculo cada vez es más fuerte. Y de repente vienen los discípulos de Jesús, les traen las noticias de que dice, mira, el rey, Herodes, ha permitido y ha consentido y ha participado en la decapitación cruel por el capricho de una niñata en la que Juan estaba denunciando esa situación que era anómala, por supuesto, y por ese motivo lo habían decapitado. ¿Cuál es la reacción de Jesús? ¿Qué hemos leído? ¿Sabéis? Jesús fue a vivir su duelo. ¿O pensáis que Jesús es insensible? Como es Dios, no debe sentir. ¿Qué es lo que ha movido a Dios para venirte a buscar? ¿Estáis mudos? ¿Qué ha provocado en Dios el que Él te venga a rescatar? El amor. Es un sentimiento, quizás el más excelso de todos. Dios siente, ¿lo sabías? Y Jesús se tiene que apartar porque está destrozado. Se acaban de cargar vilmente a Juan el Bautista. Y esa era su intención. Pero cuando la gente oye que Jesús se ha apartado para buscar ese momento quizás de llorar, quizás de pedirle humanamente explicaciones a su padre de qué es lo que ha pasado, el por qué, las cuestiones de buscarle en oración, la gente que se entera dónde está, ¿qué hace? Va en su búsqueda. La gente está buscando. ¿Y sabéis lo que hace Jesús? Dice la Escritura, dice, y saliendo Jesús. Mira, Dios siempre tiene tiempo para ti. Te lo vuelvo a repetir. Dios siempre tiene tiempo para ti. Y probablemente mucha de la gente que vino a buscar a Jesús le buscaba por interés. Pero aún así, Él salió, Él postergó ese dolor, ese luto, ese momento difícil que Él estaba viviendo. ¿Sabéis para qué? Para atender a la gente. Y yo lanzo la pregunta. A veces cuando lo estamos pasando mal, nos pasa mucho que nos encerramos y somos poco accesibles. Y quizás en ese momento donde peor lo estamos pasando, escuchadme bien, es cuando más tenemos que dar. ¿Sabéis por qué? Porque ¿sabéis lo que dice este pasaje que he querido leer totalmente? Que dice que vino una gran multitud. Y dice que sanó a todos aquellos de esa multitud que estaban enfermos. Hasta tal punto que se le hizo de noche. ¿Estáis aquí, verdad? ¿No os parece increíble? A mí sí, Y dice que aún así, mirar, yo hoy me comentaba Juanjo Encarna de un político que ha estado, no voy a decir por supuesto el nombre ni el color, en el comedor visitando y tal, evidentemente por el tema de las elecciones, hacerse la foto y esas cosas, y evidentemente con un desconocimiento profundo y una impasividad realmente, o muy poca empatía con realmente lo que se está haciendo, poco interés, ¿no? en el comedor. Y yo miro, y el otro día compartía, ¿no?, sobre cómo se implica Jesús a nivel social, cuál era el programa electoral, cuál sería el programa electoral. ¿Os acordáis de esta palabra que compartí por el YouTube? El programa electoral de Jesús. ¿Cuál sería su ministerio, su programa sobre la educación, sobre proyectos sociales? ¿Os acordáis, no? El ministerio de defensa, ¿no? Poner la otra mejilla. ¡Guau! Bueno, y ahí tenemos a Jesús mandando a los apóstoles que se vayan en la barca, y Él, ¿sabéis qué está haciendo? No aprovecha ese hueco para irse a orar otra vez. ¿Sabéis lo que hace?
habéis leído conmigo, ¿verdad? Despedir a la multitud. No tan solo los sana, sino que les despide. Está con ellos desde el principio hasta el final. Y es cuando ha despedido, cuando ha atendido a toda la gente, que Él se vuelve a ir para estar solo, porque Él necesita. Yo cuando veo esta necesidad de buscar a Jesús, y más en estas situaciones, en el caso de la pérdida de Juan el Bautista, de buscar a su Padre, de buscar a Dios, porque mirar, vosotros habéis pensado, no lo habéis pensado, bueno, no lo sé, no quiero juzgar, pero creo que casi nadie, por no decir nadie, no me atrevo a decir nadie, yo sí que me lo he preguntado hoy, ¿se ha preguntado alguna vez cuál fue la emoción o el pronto que tuvo Jesús cuando le notificaron que Juan el Bautista había muerto? Y de esa manera, ¿cuál creéis que fue el sentimiento de Jesús? ¿Rabia? No, impotencia no. Tristeza sí, claro. Impotencia no, está bien pensado, está bien traído. Impotencia no, porque él tenía todo poder para ir allí al palacio de Herodes y hacer... ¿Habéis visto? ¿Quién ha seguido los dibujos animados estos de Goku, de Son Goku? Sí, venga, va, levantar la mano más, no me toméis el pelo, venga. Sí. Y lanzar ahí un kamehame, una bola de esas universales, allí reventar el palacio de Herodes, porque lo podía hacer. Y sabéis, cuando Primera de Pedro dice que nos acerquemos a Dios y traigamos a sus pies toda nuestra ansiedad, que echemos a sus pies toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros, sabéis, mira, Jesús también tuvo que luchar contra el dominio propio. Nos pensamos que no, pero sí. Porque yo creo que la primera reacción que tuvo Jesús era cargarse a Herodes, a su prima y a su hermana. Que es lo que yo hubiese hecho. Y seguramente tú también. Por cosas menores, a veces porque, yo qué sé, cuando mis hijos eran pequeños y me decían, es que me venía llorando alguno de mis hijos y dice, es que fulanito me ha pegado. Y venían llorando a casa. ¿Cuál es mi reacción? Pues mi hijo mato. Le reviento, voy allá al niño, lo cojo y... Pues Jesús tuvo que luchar contra eso. Y por eso quizás se tenía que apartar para no liarla, para buscar consuelo y también para controlar ese dominio propio. Así que todo esto que estoy diciendo es para que nosotros reflexionemos. Porque Jesús, o sea, nada de lo que tú has padecido, o quizás todo lo que tú has padecido, mejor dicho, también lo ha padecido Jesús. Quiero ir ya encarrilando este mensaje al final. Todo esto encarrila en un episodio que siempre lo hemos recordado como uno de los milagros más portentosos que nombra la Escritura, ¿verdad? La multiplicación de los panes y los peces, amén. Espectacular, ¿no? Y aquí quiero decir algunas cosas, ¿no? O sea, Jesús aquí trabaja algo con la que nosotros constantemente estamos luchando, que es la lógica, las matemáticas. Las matemáticas tienen que ser exactas para nosotros. Si viene alguien y nos rompe el 2 más 2 son 4, entonces temblamos, ¿no? Y aquí Jesús lo que hace es un 2 más 2 son 18. Señor, es lógico, ¿eh? Están en su derecho, despídelos, se ha hecho de noche, que vayan a comprar, que coma esta gente y tal. Y ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Y fijaros, por resumirlo mucho, ¿no? Lo que yo quiero deciros, él implica directamente a los apóstoles. Y quiero que veáis el orden, y está aquí en la Escritura, si lo leéis lo vais a ver. Él implica directamente a los apóstoles y también a los discípulos que estaban allí en segundo término. Y todos conocemos el milagro. Bendice ahí los panes y los peces, se multiplican de una manera milagrosa, todo el mundo come. ¿Y qué ocurre?
¿Y qué? ¿Qué? Sobran. ¿Pero cuánto sobra? No. La Biblia no dice y sobró más de lo que había. No, la Biblia da cifras. 12 cestas. Y eso, quiero pensar, o quiero visionar, o quizás es que a veces el Señor también me habla, no lo sé. Es que hay una planificación en que cada uno de los apóstoles llevó consigo a unos cuantos discípulos y se encargaron del reparto de esos panes y de esos peces. Y cada apóstol con su grupo de discípulos trajo una cesta llena. Mirar, no sé, yo quiero interpretar esto. Quizás este pasaje se podrían sacar muchas enseñanzas, pero yo quiero hoy poner en relevancia esta, ¿no? Mirar, Dios nos desafía, como en este pasaje, a que creamos y que a veces la lógica no es el camino, sino es la fe. El justo vivirá por... Muy bien, no por la lógica. Dios nos desafía en esta tarde, en esta noche, a que vivamos por fe, una vez más. Y fíjate, Dios nos da un poquito para que repartamos, para que podamos suplir las necesidades de las personas, para que les sirvamos. Él nos desafía con una palabra, repartir, y nosotros obedecemos. Y en esa obediencia somos partícipes, escúchame bien, partícipes y testigos del milagro. Pero solo cuando nos ponemos en acción. Porque la fe es acción. ¿Amén? Y ¿sabéis qué le traemos al Señor de vuelta? Fruto. Pero el fruto es para su gloria. El resultado no es para nosotros, el resultado es para Él. Y le trajeron 12 cestas llenas. Y cuando Dios te da algo, es para que tú le traigas la cesta llena. ¿Amén? Uy, mira, te voy a comprometer un poco más. Mira, Dios te ha dado algo a todos los que estáis aquí. ¿Amén? Está esperando a que le traigas la cesta llena. Y eso no es otra cosa que traer gloria a nuestro Dios. Amén. Ha sido un día agotador. En el versículo 22 y 23 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante, que es lo que estaba explicando antes, delante de él, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mirad, toda esta secuencia que viene ahora de Jesús, bueno, los apóstoles, el 50%, yo ya lo he compartido este dato alguna vez, el 50%, la mitad de los apóstoles eran pescadores, llevaban toda la vida pescando, sabían lo que era un temporal. Y describe ese pasaje que estaban atemorizados en medio del temporal. Y en medio del temporal aparece Jesús, pero no de cualquier manera. ¿Cómo aparece Jesús? Rompiendo las leyes físicas. ¿Sabéis quién es Arquímedes? Bueno, no muchos. Hay la ley de Arquímedes, la teoría de Arquímedes, en que, bueno, él postula una teoría que sabemos que es verdad, que depende del volumen de un objeto sumergido en agua, hay unas fuerzas opuestas donde hace que flote un objeto. No es lo mismo una tonelada de hierro en un cuadrado, lo tiras y lo hundas, o que distribuido una tonelada en una superficie como esta. Pues una cosa flota siendo del mismo peso y la otra se hunde. Y esto es lo que postula Arquímedes, para que lo visualicéis. Pues Jesús aparece allí con su masa corporal para hundirse en el mar, pero no se hunde. Está... mirad, si estuviese allí Arquímedes, se quitaba la vida. Dice, más fastidia la teoría, macho. Y yo quiero decir algo, que es la enseñanza y la reflexión, lo que quiero que medites. ¿Quién ha estado en alguna tormenta alguna vez? Emocional. Una tormenta de la vida. ¿Quién? Pues levantad la mano, por favor, quiero veros. ¿Hay alguno que no ha tenido problemas aquí nunca? Quiero comprar tu libro cuando termines de aquí.
¿Cómo no tener problemas? Pero yo creo que todos hemos estado inmersos en alguna tormenta y algunos muy dura. ¿Sabéis? A veces la respuesta viene en el formato más inesperado. Viene rompiendo todas las leyes de lógica y todas las leyes físicas. Viene como menos se nos espera. De tal manera que tenemos que probar esa evidencia, esa respuesta, para saber que es verdad, que es lo que hizo el apóstol Pedro. Y Dios es tan bueno que nos hace partícipe de la propia respuesta. Y te digo una cosa, la respuesta siempre es Jesús. Por eso, Pablo dice que él predica de Jesús. Por eso yo esta tarde estoy predicando de Jesús. Porque Jesús, y perdonadme la expresión, siempre es tiro seguro. Si predico de Jesús no me voy a equivocar. Y no nos predicamos a nosotros mismos ni a los hombres, predicamos a Jesús. Y a veces la respuesta que viene a tu vida en medio de una tormenta puede parecer un fantasma, pero no. Así que activa tu fe. Y termino. Quiero terminar con el último pasaje de esta secuencia cronológica. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos. Y evidentemente Jesús los sanó. Dice, porque esperaban simplemente poder tocar el manto de Jesús. Hay una palabra que es el centro de este pasaje, ¿no? De lo que acabo de leer ahora, que es la palabra y conocieron. Dice y conocieron, dice y le conocieron. ¿Quién conoce a Jesús de los que estáis aquí? Yo creo que la mayoría. ¿Sabéis? Tal como lo conocieron, ¿qué hicieron? No, bueno. Dice, os lo voy a volver a leer porque igual no. Dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. ¿Sabéis a qué me lleva este pasaje? Al menos, yo de hecho iba a predicar sobre este pasaje concreto en esta tarde, pero leyendo todo el capítulo 14 me he visto obligado a compartirlo de esta manera. Me lleva a la gran comisión, a nuestro deber. Si hemos conocido al Señor, debemos anunciarla inmediatamente. El Evangelio significa buena noticia. Y ellos, tal como conocen a Jesús, dicen, ¡guau! Esto tenemos que hacerlo saber a todo el mundo. Y os digo una cosa, ¿sabéis por qué? Porque el manto de Jesús, después de más de 2000 años, sigue accesible para todo enfermo, para todo necesitado. Amén. Todavía hay gente deseando, o no deseando, pero que lo necesita, tocar el borde, aunque sea el borde del manto de Jesús. Pero tú lo tienes que hacer saber. Es obligación nuestra. Amén. Medita en esto. Y bueno, aquella noche pues él instituyó y nos dijo que recordáramos. Y estaba yo pues recordando eso precisamente, ¿no? El recordar que la Escritura dice que nosotros fuimos juntamente crucificados con Cristo, simbólicamente. O sea, Él murió en nuestro lugar. Que no se nos olvide que nosotros deberíamos haber estado en esa cruz y Él en otro sitio. Y nosotros en esa cruz. Pero no fue al revés. Él dijo, bueno, yo me pondré en tu lugar. No sé si eso te remueve algo, pero fue lo que ocurrió. Fue la decisión que Él tomó, en acuerdo con el Padre y con el Espíritu, el estar dispuesto a morir en nuestro lugar, en lo que nos correspondía. ¿Y qué debemos recordar?
pues yo creo que debemos recordar que gracias a que Él murió, nosotros podemos estar vivos, estamos aquí. Si no, no estaríamos. Yo creo que es un motivo suficiente como para darle importancia a esto, ¿no? Son unos símbolos, es pan, es mosto, pero recordamos el precio que pagó nuestro Señor, nuestro Dios, y que un día lo tomaremos con Él, ¿eh? Esperamos ese día en las bodas y que podamos... debe tener muchas ganas Jesús de esa cena, porque dice que no volvería a tomar vino. Entonces, sabiendo la historia de Jesús, que le gustaba bien comer y disfrutar, ¿no?, de lo que Él había creado, pues debe tener ganas de encontrarse con su esposa, ¿eh? Así que vamos a corresponderle con el mismo anhelo, ¿eh?, de estar juntos con Él. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, pues el Señor tomó la copa aquella noche y, primero tomó el pan. Vamos a hacerlo bien. Primero tomó el pan, ¿eh? Lo bendijo. Todo esto era un ritual. Yo ahora no voy a hacerlo, evidentemente, pero la Pascua era todo un ritual. La Pascua comenzaba el día antes, no la noche de la cena. Comenzaba el día antes y había que buscar por toda la casa que no hubiera levadura, que no hubiera hipocresía, que se examinara uno dentro y buscara por todos los rincones y que no hubiera nada leudado, nada que hubiera fermentado, nada que hubiera ninguna cosa rancia, ninguna cosa corrompida. Es importante que tengamos en cuenta esto, ¿eh? Nos introspeccionemos y el día antes y entendamos que esto es importante, ¿eh? Y participar indignamente, pues no está bien, ¿eh? Bueno, el Señor tomó el pan y lo bendijo. Bendito seas, Señor Dios de la tierra, que haces que la tierra produzca pan. Más o menos fue lo que dijo, ¿eh? Y lo partió y lo dio a sus discípulos. Ahora ya está partido. ¡Pum! Ya está partido, ¿veis? Que está aquí dentro de los vasitos. Y después durante la cena tomó la copa. Y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados, de todo aquel que se acoja a esta gracia. Así que, recordando esto, vamos primeramente a poner las cestas para la ofrenda, que no se nos olvide. Es importante también tener la fe de que Dios cumple sus pactos, sus promesas. Él nos ha prometido que nos sustentaría, que nos sostendría, que no nos faltaría nada. Y al pasar con orden, sin aglomeración, pues depositamos nuestras ofrendas y participamos de la cena del Señor. Hay 2 vasitos, coges un vasito de vino y un vasito con el pan, ¿eh? Y luego participamos todos juntos. ¿Amén? Muy bien. Pues Padre, muchas gracias por esta copa, por este pan, que recordamos tu muerte y tu resurrección y anhelamos tu venida. En el nombre de Jesús. Amén.